Bueno, vamos a continuar porque diabetes también es larguito. Y diabetes, pues, lo van a tener que ver para el curso y para su vida como médicos y para lo que se dediquen y en lo que estén. Vamos a ver un poco de epidemiología de la diabetes. Ustedes saben que la diabetes es realmente muy frecuente, cada vez es más frecuente. Se dice que por cada diabético conocido hay un diabético desconocido por ahí, que no se sabe diabético y que tiene un alto riesgo porque no va a ser tratado. Y aunque les decía que la diabetes, pues, originalmente era exclusivamente de nosotros, que dicen que somos los azucarólogos, es una patología o un síndrome que tiene que ver con todas las especialidades y que el que más preparado debe de estar es el médico general, porque es el que va a atender el mayor número de casos de personas con diabetes. Pero también los cardiólogos ahora ya se agenciaron, no nada más el colesterol y los triglicéridos y la obesidad, que ya también se la agenciaron. Y mire, yo trabajo con cardiólogos y son buenísimos y compartimos esa visión. No son enfermedades exclusivas de una especialidad. También los cardiólogos ven ya mucho diabetes. Entonces lo que se está haciendo ahora es hacer una educación en diabetes al médico en general, a todas las especialidades, para que nos ayuden. Se tiene que hacer una red, porque yo quiero decirles que en México somos como, pues ya no sé, como 800 endocrinólogos, por lo menos, que están en el 700 y tantos endocrinólogos que estamos en la sociedad de endocrinos registrados. A lo mejor por ahí hay un poquito más. Imagínense 800 endocrinólogos para los millones de diabéticos que hay en México, pues. Entonces, a lo que sea que ustedes que se quieran dedicar, a la especialidad que ustedes quieran hacer, los médicos internistas, lo que quieran y manden, van a tener que ver con diabetes. Entonces, tienen que saber mucho sobre diabetes. Y además es una de las patologías que más se está estudiando constantemente, tanto en fármacos. Nosotros hacemos mucha investigación clínica, no básica, sino clínica. Y bueno, hay una cantidad, que les puedo decir, innumerable de fármacos por venir, fármacos nuevos, insulinas nuevas, bueno, hay muchas cosas. Entonces, en diabetes hay que estar siempre actualizados. Algunos aspectos epidemiológicos de la diabetes a nivel mundial. Fíjense qué chistoso, esta diapositiva la dejé porque era una visión proyectiva, o sea, estábamos proyectando qué iba a suceder para el año 2010 y bolas, ya nos llegó y nos quedamos cortos. O sea, esta diapositiva me acuerdo que la presentamos hace mucho tiempo porque decíamos, fíjense la cantidad de diabéticos que vamos a hacer, si seguimos creciendo ese número de diabéticos y no hacemos prevención, vamos a hacer alrededor de 221 millones de diabéticos a nivel mundial. Ya llegó el 2010 y nos quedamos cortos, hay más de 300 y tantos millones de diabéticos diagnosticados, reportados por la OMS. Entonces, esto era proyectivo, o sea que ahorita que nos proyectemos al 2020 o no sé qué, pues creo que las cifras van a ser muchísimo más alarmantes. Bueno, en aquel entonces del 95, que había 118 millones, para el 2010 se calculaba que iba a llegar a 221 millones y que iba a haber un crecimiento desde un 35% en zonas del primer mundo, como es aquí, en América del Norte, 81% en América del Sur, en Europa, en África, en Asia. Pero vemos cifras hasta del 111% de crecimiento en países, en asiáticos, en los hindús, que se calculaba que son poblaciones de mayor riesgo y de mayor crecimiento de diabetes. Esto es lo que se pensaba que iba a suceder. Hay poblaciones que son poblaciones más frágiles y probables de presentar diabetes, y una de las poblaciones más que más probabilidad de presentar diabetes son los latinos, los hispanoamericanos, y entonces hay estudios que demuestran, en azul oscurito es el mayor porcentaje de presentación de diabetes, que en las zonas fronterizas, nuestros queridos mexicanos, los latinoamericanos, hay un alto porcentaje de diabetes en este tipo de población.
que son poblaciones de alto riesgo. En México, fíjense, de 1999 a nivel mundial había un registro de defunciones del 1.4% en el 99 por diabetes, y desde entonces en México ya había una mayor reporte de defunciones por diabetes, y de 1922 a 1999 se va viendo cómo hay un incremento progresivo en la prevalencia y en la incidencia de mortalidad por diabetes. En los años 50, cuando se consideraban las principales causas de mortalidad, pues la diabetes ni siquiera se contemplaba. Principalmente morían por diarreas y problemas infecciosos, neumonías, etcétera. Y es hasta el año 2000 donde ya la diabetes ocupa el tercer lugar. Ahorita les voy a enseñar cómo fue apareciendo la diabetes, cómo vemos que ha incrementado la prevalencia de la diabetes. En los años 70 la diabetes no aparecía, es hasta los años 80 que la diabetes está en el 8º lugar de las principales causas de mortalidad. Esto es en México. En los años 90 ya estaba en el 4º lugar, nada más les ganaba las cardiopatías, las neoplasias y los accidentes en poblaciones jóvenes. En el año 2000 la diabetes ya estaba en tercer lugar, y actualmente está reportado que la diabetes es la primera causa de mortalidad. Decíamos que en primer lugar eran las cardiopatías y las neoplasias. Lo que sucedió es que el INEGI decidió separar las patologías, o sea, no agrupar enfermedades no tipificar patologías que agruparan varias enfermedades, como es la cardiopatía, porque la diabetes es la diabetes y punto, es solita. Pero en las cardiopatías, si las englobamos, pues está el infarto al miocardio, está la enfermedad vascular cerebral, la enfermedad vascular periférica, la angina, muchas. Entonces, pues como montoneras, pues ocupaban el primer lugar. Entonces, el INEGI en el 2004 dijo, pues las vamos a separar. Entonces separamos el infarto por un lado, la enfermedad vascular por otro lado, cada enfermedad vascular, y entonces las enfermedades cardiovasculares pasan en diferentes áreas a otros lugares de causa de defunción. Entonces sube la diabetes a segundo lugar, iba compitiendo. Pero entonces también sucede lo mismo, dice, pues las neoplasias, pues hijos, son un chorro. Entonces las neoplasias, cáncer de mama por un lado, cáncer de próstata por otro, y también empiezan a bajar de lugar. Y entonces, a partir del 2004, la diabetes es la primera causa de mortalidad en nuestro país. Obviamente hay que tener en cuenta que esta información está sesgada, porque el 70 o más del 70% de los diabéticos, que es la causa número 1 de mortalidad, mueren por enfermedad cardiovascular. Entonces, nosotros seguimos diciendo, es que ya somos medio cardiocrinos, ya no somos endocrinólogos, ya los cardiólogos ya nos han abierto un gran panorama, la verdad. Es cierto que cuando está uno en una especialidad, se vuelve uno numerólogo, azucarólogo, y nada más estamos viendo la glucosa y la hemoglobina glucosilada y cómo está, y números, y ya tengo 6 de hemoglobina glucosilada, estoy feliz, y no me doy cuenta que es hipertenso y que tiene colesterol elevado. Entonces tiene que ser uno, tener una visión mucho más amplia, y eso nos ha ayudado ahora que estamos con los cardiólogos. Pero realmente la causa número 1 de mortalidad en general pues sigue siendo la enfermedad cardiovascular, principalmente la enfermedad coronaria, arterial coronaria, y la más discapacitante, la enfermedad vascular cerebral. Pero bueno, el INEGI dice, la diabetes es actualmente, a partir del 2004, la causa número 1 de mortalidad. Y eso es lo que ahorita vamos a ver, porque estamos viendo diabetes. Ustedes saben que hay varios factores de riesgo cardiovascular. Dentro de los principales factores de riesgo cardiovascular está la diabetes. Aquí están los factores de riesgo, y les presento cifras de acuerdo a ENSA 2000, que son, nosotros tenemos estudios epidemiológicos, empezamos a tener buenos estudios epidemiológicos, y los principales son el ENEC en 1993, en el ENSA 2000, el ENSA Nutrición 2006, que nos arrojan cifras que son importantes para nuestra población mexicana, que no teníamos muchos estudios estadísticos. Y dentro de los factores de riesgo, en individuos mayores de 20 años de edad, la hipertensión ocupa el 30.05%, la diabetes en el 2000 el 10.9%, obesidad también es uno de los más importantes, el tabaquismo parece que es el único que ha disminuido un poquito,
la hipercolesterolemia, el sedentarismo, el alcoholismo y el consumo excesivo de sal, que ese no, los cardiólogos dicen que no es un factor de riesgo. La encuesta nacional de enfermedades crónicas en 1993 arrojaba estos datos de prevalencia de diabetes en la zona norte, en la zona centro, en el Distrito Federal, en la zona del sur, del sureste. Y vean cómo ha incrementado en la siguiente encuesta, que es la encuesta del ENSA 2000, a una prevalencia del 10.7%, en general del 8.2%, y a nivel regional, pues vean nada más, por ejemplo, en el Distrito Federal, cómo se ha incrementado, en el sureste también, que son en las que más ha habido un incremento, es donde hay más prevalencia de diabetes. Y bueno, ya la ENSA Nutrición 2006 ya reporta un 13.7% de prevalencia de diabetes, que sigue para arriba, no la podemos detener. Del ENSA 2000, el 10.7% que fue la prevalencia de diabetes, hay algo muy importante. Como son encuestas y se hacen mediciones de glucosa, al azar que ahorita vamos a ver, de estos 10.7%, el 23% de los pacientes que se diagnosticaron con diabetes desconocían que tenía diabetes. Y 23% es bajo, les decía que se calcula que por cada diabético diagnosticado hay por ahí un diabético que no ha sido diagnosticado. Y esto es terrible, es muy peligroso, por eso hay que hacer campañas para detecciones tempranas. En relación al índice de masa corporal, ustedes saben que la obesidad predispone al desarrollo dentro de las comorbilidades de la obesidad, pues está la diabetes, y entonces a mayor índice de masa corporal, tanto en el NEC 93 como en el ENSA 2000, a mayor índice de masa corporal es mayor la prevalencia de la presentación de diabetes. Obviamente hemos sufrido una transición demográfica por el control de la natalidad y porque la esperanza de vida, por todos los avances que ha habido en la medicina, es cada vez mayor. Las mujeres vivimos más que los hombres, pero la calidad de vida a veces no es tan buena de la mujer, esa es la realidad. O sea, sí, la mujer vive más que el hombre, la mujer la esperanza de vida es de 78, creo que en la mujer es 78 y en el hombre es de 72. Dicen que siempre es bueno que la mujer se quede por lo menos unos añitos después viuda, pues para disfrutar, ¿no? De los años sin hermano. Pero ya a los 75 años, qué flojera, ¿no? Ya no. Bueno, es evidente que hay una transición demográfica porque hay control de la natalidad, aunque nuestra población pareciera que no, pero sí hay una disminución de la natalidad y hay una esperanza de vida mayor. Entonces, lo que está sucediendo es que esta pirámide se está invirtiendo y cada vez hay más población mayor y por lo tanto, al haber más población mayor, hay mayor número de enfermedades crónico-degenerativas y dentro de ellas pues está la diabetes. Entonces, por eso cada vez está siendo más frecuente. Este es cómo está evolucionando la población de acuerdo a los años. En el año 2000, en el ENSA 2000, pues bueno, la CONAPO nos reporta que hay un incremento muy importante de población mayor. Según el grupo de edad, pues obviamente también la prevalencia de diabetes es mayor en edades mayores. Se calcula que alrededor de los 40 años empieza a incrementarse la prevalencia de diabetes en la ENSA Nutrición. Igual vemos cómo aquí a partir de los 40 años empieza a haber un incremento importante y en el ENSA 2000 vemos cómo que el incremento empieza a ser a partir de la tercera década de la vida, que eso es alarmante. Nuestra población joven cada vez está presentando más enfermedades crónicas como la diabetes y es la población activa, es la población que va a sacar al país adelante, ¿no? Ay Dios, ¿y esto qué fue? Esta no sé por qué salió así la diapositiva. Comparación de prevalencia de factores de riesgo coronario. Bueno, el estudio PRIT, lo vamos a ver más adelante. El estudio PRIT es un estudio que hicimos nosotros en el Hospital General de México. Llevamos muchos años en el Hospital General de México. Empezamos en el 93 y empezamos a hacer varios cortes. Y lo que hacíamos era eso, hacer un cuestionario. Es una población, dicen que la población del Hospital General semeja mucho a la población mexicana. Lo que pasa en el Hospital General va a pasar en la población mexicana. Los problemas políticos que hay en el Hospital General se reflejan en la población. En verdad, es impresionante. Y obviamente estamos hablando de estudiar a población, no pacientes, sino trabajadores del Hospital General, desde intendencia, enfermería, personal de administrativo, médicos, que nos fue como en feria en este estudio a los médicos,
estamos muy mal, todo el personal. Y lo estuvimos haciendo, se hacían encuestas, se hacían medición de glucosa, de factores de riesgo, lípidos, colesterol, presión arterial, etcétera, antropometría, y vemos cómo conforme fue pasando el tiempo, vemos en rosa y hasta el 2000 que es en amarillo, cómo la prevalencia por grupos de edades cada vez es más, se presenta en personas más jóvenes. Si vemos ya en el año 2000, el amarillo, es amarillo cómo ya hay una alta prevalencia de diabetes en jóvenes después de los 20 años, que fue la población que nosotros estudiamos. Y créanme que sí, eso es muy alarmante. Ay, ¿por qué me sale así? ¿Alguien sabe? Bueno, era la comparación también del estudio PRIT en relación a la obesidad. Las personas obesas tienen más factores de riesgo y también se compara las personas con diabetes y no diabetes, los factores de riesgo extras como son obesidad, triglicéridos, colesterol por arriba de 240, intolerancia a la glucosa, son más frecuentes en la población diabética que en la población diabética. Por eso los modelos de prevención son muy importantes y tenemos que hacer prevención primaria en individuos que no tienen enfermedades crónicas degenerativas, que son las enfermedades no transmisibles. Hay que hacer prevención primarias para que continúen teniendo que no tengan este tipo de enfermedades. Si no, hay que hacer detección temprana y diagnósticos temprano. Aquellas personas que no se han identificado, hacer todas las medidas para identificarlo lo más temprano que sea posible. Cuando ya hay el diagnóstico de diabetes, pues hay que buscar que estas personas tengan acceso a los servicios para que si no están bien tratadas o no están tratadas, puedan tener un tratamiento adecuado. Y cuando ya la diabetes es de larga evolución y ya está afectando la calidad de vida, pues buscar tener el manejo más adecuado para que estas enfermedades, estas complicaciones de las enfermedades crónico-degenerativas, pues se aplacen más. Esto es pues para comentarles que las autoridades de salud sí están haciendo muchas medidas para disminuir esta alta prevalencia e incidencia de nuestra población. Este es un ejemplo de detección temprana que se hace en población abierta, grupos de médicos o de jóvenes que van a hacer encuestas de este tipo para hacer un diagnóstico de hipertensión o un diagnóstico de diabetes. A veces se pesan o se miden en centros comerciales como Perisur, que les toman colesterol, etcétera. Este tipo de encuestas están siempre avaladas por la Secretaría de Salubridad, el ISSSTE, el Prevenims y todo este tipo de medidas, pues son medidas importantes que tienen un alto costo, pero que vale la pena para que podamos empezar a hacer prevención en nuestra población. Estos son algunos de los problemas de salud en México. Vienen muchas cosas, pero bueno, yo aquí les presentaba cada hora en México. Mueren 8 personas por enfermedades del corazón, 5 personas por diabetes y 4 personas por neoplasias, que son las principales causas. Vienen algunos otros datos como pues que ya no se mueren las personas ahora por desnutrición. Antes era una de las causas principales de mortalidad, ahora se mueren por obesidad. Actualmente, ya les dijo el doctor Fangeles, la obesidad es una enfermedad. Todavía no hay actas de defunción que digan murió por gordo, pero es una enfermedad. Murió por infarto, pero se le dio el infarto porque estaba obeso, ¿está de acuerdo? O murió, no sé, pero todavía no, pero ya se mueren por problemas de obesidad y no por desnutrición. Bueno, la prevalencia de HIV, la aterosclerosis, cada 2 segundos muere en el mundo una persona por causas atribuibles a la aterosclerosis. Diabetes y aterosclerosis están muy relacionadas, obesidad, diabetes y aterosclerosis están muy relacionadas con problemas de lípidos. Esos son datos epidemiológicos. Rápidamente, es un poquito aburridita la clasificación de la diabetes, pero bueno, es tema de preguntas. ¿Cómo se define la diabetes actualmente? Pues es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por una presencia de hiperglucemia como resultado de 2 defectos principales. Uno que es una disminución en la secreción de la insulina y el otro defecto que es un defecto en la acción de la insulina, que es la resistencia a la acción de la insulina. Esta hiperglucemia crónica lo que va a provocar a largo plazo son las complicaciones de la diabetes, que son las micro y macrovasculares. Esto sería como una definición muy amplia de lo que es la diabetes. Ha habido muchas clasificaciones, rápidamente les presento. En 1979 la ADA publicó la primera clasificación así ya más generalizada.
Luego en 1980 se hizo una clasificación en la cual se tomaba en cuenta más bien el tratamiento más que el origen de la diabetes. Entonces era la diabetes mellitus insulino dependiente y no insulino dependiente, gestacional, en relación con malnutrición y otros tipos. En 1998, y aquí creo que está mal porque en 98 todavía se decía que era diabetes tipo 1 con número romano, diabetes tipo 2 con número romano, gestacional y otros tipos. Y se clasificaba entonces la diabetes insulino dependiente y no insulino dependiente en relación al tratamiento que requerían y no al origen. Actualmente la clasificación es la diabetes tipo 1, en donde hay uno con arábigo, ya no pongan con romano por favor, por ahí todavía hay médicos que ponen diabetes tipo 2 con número romano, ya no es correcto. En donde hay destrucción primaria de las células beta, es un problema de origen inmunológico, la diabetes tipo 1, que está mediada por problemas inmunológicos, y hay una parte muy pequeña de la diabetes tipo 1 que es de origen de etiología desconocida, es alrededor del 2%. Cuando hay destrucción de la célula beta, pues está mediado por procesos autoinmunes. Es más frecuente la diabetes tipo 1 en la infancia y en la adolescencia. Antes, cuando yo empecé a estudiar endocrinología, decían el diabético tipo 1 es 25 años para abajo y el diabético tipo 2 es de 25 años para arriba. Y la diabetes tipo 2 es más frecuente de los 40, eso me acuerdo perfecto porque me lo macheteé. Y ya no es así. Hay una publicación de un niño diabético tipo 2 de 2 años, y hay diabéticos tipo 1 de más de 30 años. Ya no es como estaba así de libro. Sí es más frecuente en niños y jóvenes, pero ya encontramos diabéticos tipo 1 en edad adulta y diabéticos tipo 2 de inicio temprano. Se presentan frecuentemente con otras enfermedades autoinmunes, pueden presentarse con vitiligo, pueden presentarse con problemas inmunológicos tiroideos. Tienen anticuerpos positivos anticélulas de islote, anticuerpos antiinsulina, anticuerpos antiácido glutámico descarboxilasa y anticuerpos antitirosina fosfatasa, porque es un problema inmunológico. Si ustedes al momento de hacer el diagnóstico se pueden mandar antes de empezar a dar tratamiento insulínico, si tienen duda de que fuera un tipo 1 o tipo 2, porque antes era muy drástico el diagnóstico, pero no es tan fácil, pueden mandar a pedir anticuerpos, no es tan fácil que lo hagan en cualquier lado, y obviamente si tienen los anticuerpos positivos, pues estamos hablando de este porcentaje de diabetes tipo 1 de origen inmunológico. Está relacionado a problemas, ya se conocen los alelos a los cuales están relacionados, y sí son dependientes de insulina, por eso se llamaban insulino dependientes, o sea, son individuos que requieren de la insulina exógena para poder vivir. Todos somos insulino dependientes de una otra forma, pues todos requerimos de la insulina para vivir, por eso se quitó ese término de la clasificación, pero en términos generales en su tratamiento ellos sí son dependientes de insulina exógena. El 2% que les digo que es la idiopática es un grupito muy pequeño en el que sí también hay destrucción de la célula beta, pero no hay evidencia que tenga un origen inmunológico, y pues como todo en medicina lo idiopático pues es que no sabemos por qué fue. La más frecuente es la diabetes tipo 2. De las diabetes, vamos a hablar que el 3% es diabetes tipo 1. Y el resto, 97, 98% de la población diabética es diabetes tipo 2. Es lo que vamos a ver todos por todos lados. Es más prevalente. En este caso sí hay afección de la célula beta. Se sabe que es una enfermedad progresiva y que la función de la célula beta va a tener un deterioro progresivo, ahorita lo vamos a ver en un estudio de Luca PDS, pero es un deterioro progresivo paulatino, no como en el tipo 1 que de repente dejó de producir insulina. Y lo que más caracteriza al diabético tipo 2 es que hay una resistencia periférica a la acción de la insulina. Es más frecuente en personas obesas, aunque puede haber diabéticos tipo 2, hay muchos diabéticos tipo 2 que no son obesos. Y se dice que a mayor grasa, mayor resistencia a la acción de la insulina, aunque hay personas delgadas que tienen resistencia a la insulina y hay personas obesas que no necesariamente tienen resistencia a la insulina. Es más frecuente a mayor edad, es más frecuente en personas obesas, es más frecuente en personas sedentarias,
tiene una predisposición genética. Ustedes saben que generalmente el paciente diabético va a tener antecedentes familiares de diabetes, aunque frecuentemente ahora estamos viendo diabéticos tipo 1 que tienen antecedentes familiares, y antes decíamos que no, y estamos viendo muchos diabéticos tipo 2 que inician con diabetes el primer miembro de la familia. ¿Qué está sucediendo? Pues los cambios hormonales, los cambios del estilo de vida están influyendo mucho al desarrollo. El gran porcentaje de obesidad tiene mucho que ver. Es más frecuente en mujeres, como siempre, sobre todo en mujeres con diabetes. Las mujeres que desarrollan diabetes gestacional, tarde o temprano van a desarrollar diabetes. Es más frecuente en personas con hipertensión y dislipidemia. Acuérdense que el síndrome metabólico tiene, que a veces está medio controvertido, pero tiene un origen común que es la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina predispone de diabetes, a hipercolesterolemia, a hiperuricemia, hipertrigliceridemia, hipertensión, etcétera. Entonces es más frecuente que se relacione con estas patologías y frecuentemente se hace diagnóstico tardío. El término de que este paciente debutó con diabetes ya no lo deben de usar, por favor. Cuando dicen, es que debutó de diabetes, el paciente que se hace diagnóstico, que es muy diferente, de diabetes, ese paciente por lo menos tenía 5 a 8 o 10 años previos con la enfermedad. Entonces, pues sí se queman muchos y dicen que debutó, acabo de hacer un debut de un paciente con diabetes, porque ese paciente hicimos el diagnóstico tardío y ya tenía muchos años con diabetes. Entonces hacemos generalmente diagnósticos tardíos. Dentro de la clasificación actual es la tipo 1, la tipo 2 y otros tipos de diabetes en los cuales puede haber defectos genéticos con acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, pero ni se las leo porque las vamos a analizar una por una. Dentro de los defectos genéticos de la célula beta, son de estas patologías son poco frecuentes, generalmente son autosómicos dominantes, hay hiperglucemia a temprana edad, hay disminución de la secreción de insulina con mínimo defecto o sin ellos en su acción, puede haber mutaciones cromosómicas que están bien tipificadas, puede haber defectos del paso de la proinsulina a insulina, entonces hay más proinsulina que insulina y la proinsulina es no activa, y puede haber incluso insulinas mutantes. Son pocos frecuentes. Dentro de otros tipos de diabetes están los defectos genéticos en la acción a la insulina, que son poco frecuentes. Hay trastornos metabólicos con hiperinsulinemia, hiperglucemia moderada, diabetes severa, acantosis nígricas. Ustedes saben que la acantosis nígricas es, yo creo que la única manifestación clínica. ¿Sí saben cuál es la acantosis nígricas? Que es ese engrosamiento de la piel en pliegues. Bueno, es la única manifestación clínica que nos puede hacer sospechar de resistencia a la insulina. Entonces, una persona que tiene acantosis nígricas, podemos sospechar, bueno, estas personas tienen hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, acantosis nígricas. En las mujeres se puede relacionar con ovarios poliquísticos y pueden por lo tanto tener virilización, y son enfermedades que casi ni las van a escuchar ni las van a ver. Otras enfermedades del páncreas exógeno que están dentro de esta clasificación de otros tipos de diabetes, está cualquier mecanismo que condicione disminución de las células beta del páncreas, y bueno, pues pueden ser pancreatitis, infecciones, pancreatectomías por cualquiera que sea la razón, un cáncer de páncreas, fibrosis quística, ¿sí? Eso también puede provocar diabetes, es otro tipo de diabetes. Endocrinopatías que aumenten hormonas que son contrarreguladoras de la insulina, que ahorita vamos a ver, hormona de crecimiento, glucocorticoides, que favorezcan esta elevación de hormonas, pueden favorecer al desarrollo de diabetes. Inhibición de la secreción de insulina, por ejemplo, somatostatinoma y aldosteronoma. También dentro de otros tipos de diabetes están las drogas y químicos que no producen diabetes por sí mismos, pero que pueden precipitar en individuos que tengan resistencia a la insulina el desarrollo de diabetes, o que puedan predisponer a la destrucción de las células beta, que alteran la función de la insulina, o que condicionan la producción de anticuerpos contra las células beta, como el interferón alfa. Infecciones como la rubiola, el coxsackie-virus B, citomegalovirus, adenovirus, parvovirus, que provocan destrucción de la célula beta y que se han visto en pacientes diabéticos tipo 1 al inicio, que son pacientes que tienen este tipo de infecciones y que a la larga pueden destruir la célula beta y desarrollar diabetes. Otros tipos, como síndromes genéticos asociados, como el síndrome de Down, el Klinefelter, el Turner, el Wolfram, que son
también tienen diabetes asociada a otro tipo de patologías. Dentro de la clasificación entonces está diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes que son estos que son poco frecuentes, pero hay que conocerlos, y la diabetes gestacional, que es una intolerancia a la glucosa que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Esta hay que buscarla en población, mujeres de riesgo, con antecedentes familiares, porque puede pasar desapercibida y sí puede tener complicaciones tanto en la madre como en el producto. La importancia entonces del diagnóstico radica en establecer el tratamiento adecuado de manera oportuna para disminuir la morbimortalidad. Hay mujeres que no se les hace medición de glucosa durante todo el embarazo y no detectamos hasta que el producto nace, y son productos macrosómicos, y entonces decimos, yo creo que tuvo diabetes gestacional, con todas las consecuencias que tiene para la madre y para el producto. Por lo tanto, para diabetes gestacional nosotros tenemos que hacer una búsqueda intencional, obviamente no a todas las mujeres embarazadas, pero sí a aquellas mujeres que tengan factores de riesgo como obesidad, antecedentes de diabetes gestacional, glucosuria, antecedentes diabéticos en la familia, raciales o mujeres jóvenes tienen mayor predisposición a desarrollar diabetes gestacional. En ellos vamos a hacer una búsqueda más acuciosa. ¿Cuándo debemos hacer búsqueda de diabetes gestacional? Desde la primera cita en una paciente embarazada, podemos haciendo diagnóstico con glucosas plasmáticas de ayuno mayor a 126, glucosa al azar mayor de 200, curva de tolerancia de glucosa con carga de 75-100 gramos de glucosa oral y revaloración a las 24-28 semanas. A las 28 semanas, entre 24 y 28 semanas es donde más fácilmente puede haber una hiperglucemia y una diabetes gestacional. Entonces vamos a hacer al inicio en población de riesgo y después tendremos que hacer una revaloración entre las 24 y 28 semanas. Y estos son los resultados que en una curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 100 gramos de glucosa o de 75 gramos en la glucosa basal a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas, para que nosotros podamos o no hacer diagnóstico de diabetes gestacional. Después de que finalice el embarazo, 6 semanas después tenemos que volver a estudiar a la mujer para reclasificarla. Generalmente la diabetes gestacional vuelve en las mujeres a la normoglucemia después de disminuir el estrés del embarazo, todas las hormonas de estrés del embarazo, pero puede que la mujer continúe con diabetes y que el embarazo solamente haya sido un desencadenante de una mujer que ya venía con diabetes y que no se había hecho el diagnóstico, o puede ser que la mujer quede con intolerancia a la glucosa. De todas formas, en cualquiera que sea de los casos, tendremos que hacer tratamiento preventivo, cambio de estilo de vida, porque tarde o temprano esa mujer se va a hacer diabética. De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, el estándar de oro para hacer diagnóstico de diabetes es la glucosa de ayuno. Recientemente, yo creo que por ahí leyeron, que actualmente se está hablando que la hemoglobina glucosilada ya se puede utilizar como diagnóstica para diabetes mellitus. Lo estábamos oyendo ahora un curso muy bonito que hubiera gustado que estuvieran hoy en la mañana sobre todo esto de diabetes, que fue en base a preguntas y sacaron muchas cosas de este tipo. Se dice actualmente que una hemoglobina glucosilada por arriba de 6.5 puede ser diagnóstica para diabetes. Todavía está muy controvertido y la controversia viene de que para que un lo que primero se eleva en un paciente diabético, que todavía no se sabe diabético para hacer el diagnóstico, es la glucosa postprandial. Y lo que normalmente medimos es la glucosa de ayuno. Y para que una hemoglobina glucosilada evidencie una hiperglucemia postprandial, tiene que estar por arriba de 9. Entonces todavía está como que si 6.5, dije 8.5, 6.5, creí que había dicho mal. 6.5 es diagnóstico para diabetes. A lo mejor esa persona ya tiene hiperglucemias postprandiales y ni por hemoglobina glucosilada ni por glucosa de ayuno lo vamos a detectar. Entonces la glucosa postprandial también es muy importante. Entonces la ADA dice el estándar de oro es glucosa de ayuno, pero actualmente, como en todo en medicina, está cambiando muchísimo y bueno, la hemoglobina glucosilada también ya se está usando para hacer diagnóstico y por qué no hay que dejar a un lado la glucosa postprandial. También se puede hacer cuestionarios al azar, cuestionarios y medir glucosas a población abierta al azar y medir hemoglobina glucosilada al azar, que se le considera como un tamizaje. Es útil. Lo que hicieron en la ENSA 2000,
sea, yo llego, te hago un cuestionario y detectaron un 23% de personas que eran diabéticas que no se habían detectado como diabéticas. Tiene un valor predictivo relativamente bajo, sin embargo, en poblaciones de riesgo tendría mucho más utilidad buscar hacer el diagnóstico a través de estas medidas. El riesgo de diabetes puede predecirse por la glucosa plasmática al azar. Cuando van ustedes a un centro comercial o hay lugarcitos así como para que vayan y se midan su glucosa, pues son glucosas al azar. No saben si ya desayunaron, si no desayunaron, cuánto tiempo llevan de postprandio. Entonces esas glucosas al azar también pueden ser predictivas y diagnósticas para diabetes. Una glucosa al azar mayor de 200 con sintomatología clínica es diagnóstica de diabetes. Población de riesgo se considera aquellas personas que tengan factor de riesgo, que tengan historia familiar, ciertos grupos étnicos, la población latina, la población negra, es población de riesgo, aquellos que tienen sobrepeso, sobre todo sobrepeso, obesidad con distribución central, es población de mayor riesgo para desarrollar diabetes, población sedentaria, que ya padezcan otras enfermedades crónicas relacionadas a resistencia a la insulina como hipertensión, que tengan baja HDL, problema lipídico que más frecuentemente presenta el diabético o el prediabético o el que todavía no se sabe diabético es triglicéridos elevados con HDL baja y ligera elevación de colesterol, pero principalmente triglicéridos elevados con HDL baja. Si yo detecto una persona que no sabe diabética, pero que tiene antecedentes, que está gordito y tiene HDL baja, es una población de riesgo y tengo que ir a buscar intencionalmente la diabetes. Mujeres que tengan poliquistosis ovárica o que hayan tenido diabetes gestacional o productos macrosómicos, ya no se considera la macrosomia más de 4 kilos, es más de 3,500. Una mujer que tenga productos más de 3,500, hay que pensar que hizo diabetes gestacional y es una persona de riesgo para desarrollar diabetes. Que tengan historia de intolerancia a la glucosa, acuérdense que para hacer diagnóstico de diabetes son glucosas en ayuno igual o mayor de 126 en más de una ocasión. Entonces, aquella persona que esté por arriba de cifras normales, que se considera 100, aquella que tenga 101, 102 o menos o más, pero menos de 126, es una persona intolerante a la glucosa y esa es una persona de muy alto riesgo. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas de diabetes? Pues ya todos se lo saben, los famosos poliuria, polidipsia, polifagia, que no vamos a analizar el por qué son, porque nos llevaríamos los polis, que son las 4 P's: polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Es lo más característico, que es la sed excesiva, la poliuria, la nicturia, se vuelven pacientes nictámeros que se paran en la noche a orinar, que no lo hacían anteriormente, empiezan a tener visión borrosa porque pues la glucosa surge en todos los líquidos del organismo y entonces tienen visión borrosa, pérdida de peso inexplicable, la acantosis nigricans, que es muy frecuente en nuestra población, la raza morena tenemos más predisposición. Y ya bueno, que ya tengan datos de neuropatía, retinopatía y nefropatía, pues ya no son pacientes de riesgo, o sea, ya no son síntomas, ya son complicaciones de la diabetes. Entonces, volviendo al tamizaje, pues hay que hacerlo en población de riesgo, y aquí hay una fórmula que dice que una mujer que tenga un bebé más de 4 kilos, que es una fórmula, se le da un punto en una puntuación. Si tiene uno o más hermanos con diabetes, otro punto; uno o más padres con diabetes, otro punto; índice de masa corporal por arriba de 27, se le dan 5 puntos, o sea, la sobrepeso o obesidad. La edad, depende si tiene 45 o 64 años o tiene menos de 65 años, pero es totalmente sedentario, se les dan 5 puntos, y aquel que tiene edad mayor de 65 años, que es una población de mayor riesgo, pues ya se le da 9 puntos. Y para que sea positivo, pues son 10 puntos. O sea, el que tiene más de 65 años, pues ya, con que tenga, ¿qué?, un hermano con diabetes, con diabetes, pues ya es positivo. Tiene una sensibilidad del 78% con 50% de especificidad. Bueno, estos son cómo diagnosticar la diabetes, ya sea en base a miligramos o milimoles. Esto ya está antiguo, este es diagnóstico, sí, diagnóstico. 110 ya no se considera normal, actualmente ya es 100, que sería límite normal. Ah, bueno, pero aquí ya es límite normal alto, no, pero ya 110 no, ya es de glucosa plasmática. 120 es glucosa capilar al azar, sugiere evaluación posterior en una glucosa
en una evaluación de glucosa capilar. Si tiene 126 es glucosa plasmática en ayuno diagnóstica para diabetes, siempre y cuando se repita en una segunda vez una segunda glucosa por arriba de 126 o una postprandial por arriba de 200, y glucosa plasmática al azar de más mayor de 200 con cuadro clínico, bueno, esto ya es diagnóstico. ¿Cuáles son las metas, ya que tenemos el diagnóstico, cuáles son las metas para el control de la diabetes? Esto está un poquito controvertido y en la mesa redonda que hubo hoy, eso fue un principal de los temas. De acuerdo a la ADA, la hemoglobina glucosilada debe estar por abajo de 7. De acuerdo al grupo europeo, debe estar por abajo de 6.5. De acuerdo a la IDF, la Federación Internacional de Diabetes, debe de estar por abajo de 6.5. Y bueno, aquí vamos a que entre más bajo sea la hemoglobina glucosilada, mejor, porque ahorita vamos a ver que a partir de cierto límite de 6 de hemoglobina glucosilada empieza a haber ya inicio de daño micro y macrovascular. De acuerdo a la ADA, la glucosa de ayuno debe estar entre 90 y 130. También yo no voy mucho de acuerdo con la ADA. La ADA es un poquito más conservadora. Lo que la ADA hace es que trata de dar parámetros para poblaciones muy grandes, mundiales, pero está muy enfocado a la población americana. Nuestra meta postprandial de 1 hora debe de ser menos de 180, la meta postprandial de 2 horas debe de ser menos de 140. En una persona, de acuerdo a JNS7, la presión arterial en la persona diabética debe ser menor de 130/80. El LDL colesterol, que es el principal factor de riesgo cardiovascular, y el diabético muere por enfermedad cardiovascular en el 70%, debe ser de menos de 100, y actualmente, de acuerdo a ATP3, debe de ser menos de 70, que está en chino lograr menos de 70, pero hay que buscarlo. Triglicéridos menos de 150 en el paciente diabético, y la HDL mayor de 40 miligramos en decilitro. ¿Cuál es la fisiopatogenia de la diabetes? Bueno, esta es la célula beta, así muy gráficamente. Existen factores, receptores adrenérgicos, el eje enteropancreático y la regulación central, que intervienen en la formación y liberación de la insulina. Esto va en la célula beta a través de los procedimientos del DNA y RNA. En el aparato de Golgi se va a hacer la formación y almacenamiento de la insulina, y posteriormente va a salir a la circulación en muy poca cantidad de proinsulina, que es inactiva, de insulina, y obviamente el péptido C. ¿Se acuerdan que el péptido C se encuentra en forma equimolar a la insulina? Porque es al fraccionarse, al romperse las uniones que unen a la proinsulina, a la insulina con el péptido C, queda en la circulación. Y este péptido C es importante porque es una medición que podemos hacer, que nos puede hablar en forma indirecta de qué tanta función o reserva pancreática tiene un individuo. Un individuo con diabetes de larga evolución, podríamos medir insulina para ver qué tanto la célula beta está produciendo insulina, pero es difícil de medir, es de una vida muy corta, es muy lábil. Entonces lo que se hace, y es muy fácil medirlo, es la medición del péptido C, que en forma equimolar se va a encontrar con la insulina. Si un individuo tiene menos de 1 nanogramo, o por ahí dicen de 0.8 nanogramos de péptido C, quiere decir que ese páncreas o esa célula beta ya no funciona, que ya no hay reserva pancreática, y que ese individuo pues ya no va a responder a cierto tipo de fármacos. Es muy importante. Esto pues obviamente va en relación al tiempo de evolución. Y bueno, ya que se liberó, bueno, la insulina se une a proteínas y se une a muchos lugares. La insulina libre es 5% y unida a 95%. Va a ir a actuar al órgano blanco, al hígado, y se va a metabolizar para ser excretada a través del riñón. Este es
cómo normalmente se produce, ahorita vamos a ver por qué les comento esto, la célula beta es que produce y libera la insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? Ustedes saben que la insulina es una hormona anabólica, que tiene como funciones, aquí les pongo positivos, en una persona no diabética, la insulina favorece la formación de glucógeno, es glucogenética. Ustedes saben que el glucógeno es un reservorio de glucosa, entonces la glucosa la pasa a glucógeno. La insulina favorece el metabolismo de la glucosa, pasa el ciclo de Krebs, para producir energía. La insulina a nivel del tejido adiposo es glucogenética, es decir, favorece la formación a partir de glicerol y ácidos grasos de lípidos, de triglicéridos, y es aquí está negativo, antilipolítica, es decir, inhibe la degradación de lípidos para ácidos grasos y glicerol, porque a partir de aquí se puede formar glucosa. Ahorita lo vamos a repasar. La insulina a nivel de aminoácidos de músculo también favorece la síntesis de proteínas. Entonces, la insulina es glucogenética, lipogenética, antilipolítica, antigluconeogenética y proteogenética, ¿sí? ¿Qué sucede en el paciente diabético? Cuando empieza a haber disminución de la insulina o disminución, eso es lo que se llama el metabolismo intermedio, o disminución de la acción de la insulina por resistencia a la insulina, pues a nivel del hígado no va a haber esta acción glucogenética, entonces va a haber por otras hormonas de acción antiinsulínica o contrarreguladora de la insulina, que son el glucagón, la epinefrina, por acá anda la hormona de crecimiento y cortisol, etcétera. Entonces aquí va a haber glucogénesis. A partir de glucógeno se va a formar degradación de glucógeno para formar glucosa, entonces empieza a haber hiperglucemia. Al no haber insulina, entonces ya no hay la acción lipogenética, y entonces empieza a haber una acción lipolítica, se empieza a haber degradación de los triglicéridos, ácidos grasos y glicerol, y a partir de aquí, de la lipólisis, empieza a haber formación de glucosa y degradación al ciclo de Krebs y de formación de energía, y aquí es donde viene la formación de cuerpos cetónicos. Y al no haber insulina, a partir de los aminoácidos, otras hormonas como el cortisol, que es contrarreguladora de la insulina, empieza a haber formación de glucosa a partir de aminoácidos, lo que se llama gluconeogénesis. Y es a partir de este metabolismo intermedio que se altera por la deficiencia de insulina y por la resistencia a la insulina, que el paciente diabético empieza a hacer hiperglucemia. Dentro de la fisiopatogenia de la diabetes mellitus, el daño de la célula beta es muy importante que lo conozcan, porque ahí es donde se nos escapan los diagnósticos. Ustedes saben que la célula beta tiene producción de la insulina en dos fases. La primera fase, que es una fase rápida, que esta primera fase de secreción de insulina es la insulina que ya estaba ahí formadita y que estaba guardada, nada más para ser eliminada. Y hay una segunda fase, que es la segunda fase o tardía, que esta segunda fase de producción de insulina se produce en respuesta a la hiperglucemia por los alimentos. Entonces, tenemos una primera fase y una segunda fase de secreción de insulina, y ya saben cuál es la función de la insulina a nivel periférico. ¿Qué sucede en el paciente, en el diabético tipo 1? Pues hay una alteración total, destrucción de la célula beta, y no hay producción ni de primera ni de segunda fase. En el diabético tipo 2 empieza a afectarse la primera fase de secreción de insulina, pero la que primeramente se va a afectar es la primera fase de secreción de insulina. Entonces el paciente empieza a hacer hiperglucemias de ayuno, pero también se afecta la segunda fase de secreción de insulina. Entonces el paciente diabético, que no se sabe diabético, empieza a hacer hiperglucemias postprandiales por esta afección de la segunda fase de la secreción de la insulina. Y aparte, pues hay una resistencia a la acción de la insulina, aparte de que se alteran las fases de secreción de la insulina,
También a nivel periférico hay una resistencia a la acción de la insulina. Ustedes saben que hay unos receptores a nivel celular que son los GLUT1 y los GLUT4, que son los que favorecen que la glucosa entre a las células, y parece que en este aspecto tiene mucho que ver la resistencia a la insulina. Entonces se afecta la primera fase de secreción de la insulina, empieza a haber disminución de la insulina a nivel periférico, persiste la segunda fase de secreción de insulina, pero posteriormente va a empezar a haber una disminución de la segunda fase de secreción de la insulina, favoreciendo entonces la hiperglucemia de ayuno y hiperglucemia postprandial. O sea, la segunda fase de secreción de la insulina va a favorecer a la hiperglucemia de ayuno, la primera fase de secreción de la insulina a la hiperglucemia postprandial. Y entonces nosotros tenemos que buscar en pacientes que todavía no son diagnosticados con diabetes, ahí donde decíamos que a lo mejor el estándar de oro para hacer diagnóstico de diabetes, pues sí es la glucosa de ayuno, pero para hacer diagnósticos tempranos de diabetes tenemos que irnos probablemente a la glucosa postprandial, porque es normalmente la que primero se afecta. Podemos hacer en un check-up, les hacen una glucosa de ayuno y sale 80 y tantos, pero probablemente ese paciente ya tiene una hiperglucemia postprandial, y esa hiperglucemia postprandial ya se considera diabetes, y ahí es donde les decía, la hemoglobina glucosilada puede detectar, puede ser diagnóstica porque puede detectar. Ustedes saben que la hemoglobina glucosilada o glicada lo que hace es, ¿sí saben cuál es la hemoglobina glucosilada o glicada? Que es la unión no enzimática del exceso de glucosa en la circulación a los aminoácidos terminales de todas las proteínas, y entonces se mide la hemoglobina porque la vida media del eritrocito son alrededor de 120 días, y entonces esa unión persistente con esa vida media de 120 días nos da un promedio de cómo ha estado la glucosa durante los 3 meses previos o los 120 días promedio a la medición de la glucosa, y puede detectar las hiperglucemias postprandiales, pero les digo que para que la hemoglobina glucosilada detecte hiperglucemias postprandiales deben de ser glucosas mucho más elevadas. Bueno, entonces hay daño de la primera fase de secreción de la insulina, de la segunda fase de secreción de la insulina, aparte de la resistencia a la acción de la insulina. Entonces eso se manifiesta con una hiperglucemia, y con la resistencia de la acción de la insulina hay una hiperinsulinemia o hiperinsulinismo. Aparte hay una mayor producción por la falta de acción de la insulina a nivel hepático, de degradación de glucógeno a glucosa, lo que favorece a una mayor hiperglucemia, y esto es lo que favorece o es la fisiopatogenia de la diabetes tipo 2. Dentro de la historia natural de la diabetes, esto es muy importante. Fíjense, aquí en esta raya estamos haciendo el típico diagnóstico de diabetes, o sea, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes. Años atrás ya hay resistencia a la insulina, y ya empieza a haber, fíjense, esto es glucosa de ayuno, empieza a elevarse a partir principalmente del momento del diagnóstico, un poco antes. La glucosa postprandial se empieza a elevar desde antes que hagamos nosotros el diagnóstico. La insulina endógena, antes de que hagamos el diagnóstico, ya empieza a tener una disminución en su producción por parte de la célula beta. La insulinoresistencia es lo que primero aparece. Los pacientes normalmente 10 años antes ya tienen insulinoresistencia, antes de que hagamos el diagnóstico, y la producción hepática de glucosa también empieza como hay disminución de la insulina antes de que hagamos el diagnóstico, pues empieza a degradarse más glucosa por el hígado. Por eso, esto de que aquí debute el paciente no es cierto, y que tenemos que hacer diagnósticos mucho más tempranos, pues es por esta razón. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar diabetes? Bueno, aquel paciente que ya tiene intolerancia a la glucosa, que haya historia familiar de diabetes, obesidad, especialmente central. Acuérdense que la obesidad central o androide, que llamamos, se sabe que el adipocito, bueno, ayer les deben decir todas se considera ya una glándula, el adipocito, y produce una serie de sustancias, algunas benéficas, pero muchas de ellas no. Dentro de ellas está la resistina, el factor de necrosis tumoral alfa y muchos otros que predisponen
al desarrollo de obesidad, de diabetes, sobre todo la obesidad central. Población de riesgo para diabetes, población de mayor de 45 años, si se considera población de mayor riesgo, aquellos que tengan otras patologías, ya lo dijimos, relacionadas a resistencia a la insulina, población que tenga mujeres con diabetes gestacional, macrosomia y etnicidad. Eso es lo que les decía, este es un reporte de Luca PDS, es un estudio a largo plazo para control intensivo en diabéticos tipo 2, y se estudiaron, se han hecho 1000 reportes, pero uno de ellos es cómo se ve cómo la función de la célula beta va siendo progresiva con el paso de los años en el diabético tipo 2, es decir, si es una enfermedad progresiva. Lo que más detiene esta progresión del deterioro de la célula beta es la insulina. Ningún otro hipoglucemiante o antihiperglucemiante va a detener esta progresión. Por lo tanto, actualmente esta es una de las razones por la cual el uso oportuno o temprano de la insulina es benéfico para el paciente diabético tipo 2. No esperar hasta que ya la célula beta ya no funciona para empezar a dar insulina. Bueno, son cuáles son los criterios de la OMS para síndrome metabólico, no me voy a detener mucho. El ATP3, que es lo que más se utiliza, son los criterios para hacer diagnóstico de síndrome metabólico. Está la obesidad abdominal de envase a circunferencia de cintura de acuerdo en la mujer y en el hombre, triglicéridos por arriba de 150, HDL colesterol en hombre y en mujer, presión arterial y glucosa de ayuno. Para hacer el diagnóstico debe haber por lo menos tres de estos criterios para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. ¿Cuáles son los objetivos en el tratamiento para el diabético? Obviamente es corregir los síntomas. Es muy importante que el paciente, los síntomas de diabetes, cuando el paciente está muy sintomático, son muy deteriorantes. Entonces, obviamente hay que corregir síntomas, pero no nada más es corregir síntomas, sino llevar con el tratamiento a largo plazo, evitar las complicaciones agudas, como podría ser la cetoacidosis y el hiperosmolar, y reducir el riesgo de manifestaciones tardías, como son las microangiopatías y las macroangiopatías. Entonces, no nada más es tratar, no es tratar al paciente nada más para controlar su glucosa y quitarle los síntomas, la poliuria, polidipsia, polifagia, sino hay que ver, si no nada más, también valorar las hiperglucemias postprandiales, también valorar la hemoglobina glucosilada y valorar muchos otros parámetros para hacer prevención de complicaciones agudas y principalmente prevención de complicaciones crónicas. Aquí hay un poco de parte de tratamiento. El tratamiento para la diabetes, obviamente la base fundamental de tratamiento es el estilo de vida, la dieta y el ejercicio. Pero actualmente, cuando yo estudié, hace muchos años, el doctor Henner fue mi maestro y él me enseñó eso, pero ya cambiaron las cosas. Nos decían, al momento del diagnóstico, él fue mi maestro, así lo conocí, y ahora es mi marido. Y ya mañana les contará ¿cómo se llama? Su teoría de la alumna fácil, que según él era yo. Y yo les cuento, si les cuenta, porque dice que yo llegué y le dije, oiga maestro, ¿cuánto por un 10? O sea, ¿qué quiere por un 10? O quién sabe. Mañana que se los cuente, y no es cierto, no fue así. Pero ya me volví a desviar otra vez. En esa época, hace muchos años, nos decían, el tratamiento para la diabetes es cambio de estilo de vida. Tú ves a un paciente diabético, le das dieta y ejercicio y lo mandas a su casa. Regresa a los 3 meses y si no logró el control con dieta y ejercicio, insistes en dieta y ejercicio y lo mandas a su casa. Y a los 6 meses, si es que regresa, porque normalmente no regresan, a lo mejor empiezas a contemplar la posibilidad de dar monoterapia, glibenclamida, que es lo que más teníamos en ese entonces, ¿no? Que es un secretagogo de la acción de la insulina. Y lo mandas a su casa. Y así va pasando el tiempo y entonces, como a los 5 años, si no se controlaba, pues pensábamos la posibilidad de hacer una terapia combinada, sulfonilurea y metformina, que es lo que teníamos, ¿no?
y lo mandas a su casa, y así pasaba el tiempo, y el paciente seguía descontrolado. Y entonces llegaba la insulina, por ahí de los 10 años o más, 15 años, en donde ya sospechábamos que pues que ya, pues que primero no habíamos logrado el control, ¿no? Después de 15 años, así como que una sospecha leve de que no habíamos logrado el control. Y aparte, pues que ya sospechamos que ya su célula beta ya está, pues es un problema progresivo, pues ya está muy depletada, ya no hay reserva pancreática, o sea que ya este paciente ya no le sirven los secretagogos, entonces, y ya tiene complicaciones, pues vamos a darle insulina. Es un error garrafal. Obviamente, pues así va avanzando la medicina, ¿no? Y vamos aprendiendo mucho. Actualmente, el estilo de vida, la dieta y el ejercicio son fundamentales, siguen siendo la base de la pirámide en el tratamiento de la diabetes, pero es tan difícil. El que ha querido llevar una dieta, el que sabe y convive con personas diabéticos en su familia, que debe haber muchos, saben que es muy difícil y que el estilo de vida como tratamiento nos lleva al fracaso en enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes. No quiere decir que no llevemos a cabo el estilo de vida, el cambio de estilo de vida, pero si no lo hacen con apoyo farmacológico desde el inicio del diagnóstico, van a tener fracasos, y aparte del fracaso van a favorecer al desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares, porque actualmente se sabe por estos grandes estudios, el UKPDS, el Kumamoto, el DSCT, que la hiperglucemia crónica es lo que favorece al desarrollo de las micro y macro complicaciones, y se pueden prevenir con un tratamiento oportuno. Entonces, actualmente la ADA nos dice, sí, dale un cambio de estilo de vida, pero de entrada métele metformina, que es un sensibilizador de la insulina. Estamos hablando en diabéticos tipo 2. De entrada, dale cambio de estilo de vida, pero no lo dejes ir a su casa 3 y 6 meses o un año. Dale metformina. Y a veces, de entrada, tenemos que dar tratamiento combinado. Y ahorita vamos a hablar de los tratamientos. Entonces, por favor, ya no. Y ahora en el auditorio que les dije, lo que la presentación ese todavía era por base a preguntas y de los digibots, eso que contesta el público en forma anónima, y todavía hubo un alto porcentaje que en un caso, ¿qué harías en un paciente que acaba de llegar contigo y diagnosticas diabetes? Dieta y ejercicio. Como único, van a fracasar, y además están exponiendo al diabético a que tenga al fracaso. Pero bueno, obviamente la educación es muy importante, el cambio de estilo de vida, el automonitoreo en México no está tan difundido, cada vez está más difundido, pero obviamente pues implica costo, pero cada vez más el paciente diabético hace su esfuerzo y se compra su glucómetro. Es muy importante que se haga la medición de glucosa. La alimentación es básica, el ejercicio es básico, los medicamentos, el tratamiento combinado la insulina. El plan de alimentación, ejercicio y tratamiento médico, bueno, rápidamente nos vamos a ver cómo es la dieta, pero hay que hacer un aporte calórico adecuado, mejorar el estado de salud, mantener cifras de lípidos, es lo que decía, no nada más tengan la visión de que soy feliz porque mi paciente que se acaba de ir me trajo una glucosa de 80, pues no sean gachos, o me trajo una hemoglobina glucosilada, ya vamos un poquito más avanzados, una hemoglobina glucosilada de 6.8, es bueno, pero no nos podemos ver nada más en cifras de glucosa, si no sabemos que el paciente diabético tiene otras comorbilidades. Entonces no podemos dejar de estar tan contentos de que nuestro paciente tenga glucosas relativamente buenas si no vemos cómo están sus lípidos, si no vemos cómo está la hemoglobina glucosilada y la presión arterial. Por favor, todo paciente que lo vean gordito, que lo vea o que sea diabético, mídanle la presión, mándenle a hacerles un perfil de lípido de vez en cuando. La hemoglobina glucosilada, pues por lo menos cada 3 meses es lo ideal, si no por lo menos cada 6 meses, y no se conformen con una glucosa de ayuno porque tenemos muchos errores. Se recomienda en la dieta del diabético proteínas del 10 al 20%, grasas menos del 30% e hidratos carbonos entre el 50 y el 60%. De las grasas que sean saturadas menos del 10%, las poliinsaturadas el 10%, monoinsaturadas se hace un ajuste dependiendo cómo se haga el cálculo entre las saturadas y las poliinsaturadas, y que tengan el aporte de colesterol en la dieta del diabético menos de 300 miligramos. Obviamente si ya es un diabético con colesterol elevado, bueno, pues ya se van haciendo más modificaciones. Esto de actualización de hipoglucemiantes orales,
no está tan actualizado, la verdad me da pena decírselos, pero no está tan actualizado, pero sí nos da una idea de los múltiples fármacos que tenemos. Dentro del tratamiento, ya dijimos, estilo de vida, obviamente los fármacos son muy importantes, y en diabetes es donde, dentro de las patologías que a nivel mundial más se está investigando. Fármacos en investigación en fase 1, 2, 3 y 4, tenemos muchísimos para diabetes, y siguen siendo válidos muchos de los fármacos que se utilizan hace muchos años. En los primeros fármacos, bueno, volvemos aquí a este esquemita que es muy básico para ver en dónde actúan los fármacos. Los primeros fármacos que se conocieron por los años 50 fueron las sulfonilureas. Había las de primera generación, las de segunda generación, y después ya dijeron que había la de tercera generación, que no les aceptaron el término. Pero bueno, la tolbutamida creo que por ahí todavía existe, es la que se usaba muchísimo, era de acción corta y se usaba 3 veces al día. Lo que hacen estos fármacos son secretagogos de insulina. Lo que hacen estos fármacos, las sulfonilureas, es que actúan a nivel de membrana de la célula beta, en los receptores de membrana, que cierran los canales de potasio, abren los canales de calcio, y entrada de calcio a la célula, y eso favorece la liberación de insulina. Esa es la forma como actúan estos fármacos. Actualmente, pues todavía la glibenclamida, aunque también va en desuso, todos estos fármacos secretagogos de este tipo, lo único que hacen es acelerar la disminución de la reserva pancreática, de la funcionalidad de la célula beta. Entonces, actualmente se están usando menos, se tienden a usar menos, pero quiero decirles que el fármaco, la combinación más utilizada, por lo menos en nuestro país, es glibenclamida metformina. ¿Y por qué? Pues porque es lo que da el seguro, porque es lo que da el ISSSTE, porque es lo que es más barato, y pues porque es la realidad, ¿no? Pero tienden a estar en desuso. La que se llamaba de tercera generación era la glimepirida. La glicacida es una de las de segunda generación que actualmente se están usando más, porque estos fármacos, los de primera generación y estos dos, incluyendo la glibenclamida, actúan a nivel de célula beta, pero no son exclusivos de célula beta, no son selectivos de receptores a célula beta, sino actúan a todos los a nivel de todo el organismo, incluyendo a nivel cardiovascular del corazón, y entonces tienen mayor probabilidad de riesgo de provocar problemas cardiovasculares. Entonces, la gliclacida, que se conoce desde hace mucho tiempo, ahora se retomó porque se sabe que es cardioprotector y nefroprotector, igual que la glimepirida, que fue la más reciente, que salió del grupo de las sulfonilureas, que es comercialmente el Amaril y comercialmente el Glimetal, creo que tiene metformina, bueno, etcétera, que son de este grupo de fármacos los que más les recomendaría yo que utilizaran como secretagogos, porque son nefroprotectores, cardioprotectores, y su acción es selectiva exclusivamente para la célula beta, con lo que prevenimos que haya problemas cardiovasculares. Bueno, pues aquí está el mecanismo de acción: cierre de los canales de potasio, apertura de los canales de calcio, hay una despolarización de la membrana, entrada de calcio, y todos los procedimientos para que haya una secreción de insulina por la célula beta. Es el mecanismo de acción. Los fármacos aquí actúan. Las posibles asociaciones de las sulfonilureas, pues se pueden asociar con metformina, se pueden asociar con tiazolidinedionas, que ahorita los vamos a ver, se pueden asociar con insulina, y se pueden asociar con los nuevos fármacos que hay ahora, los análogos de GLP-1, con los inhibidores del DPP-4, que no están en esta presentación. Ahorita los vamos a platicar. El segundo grupo de fármacos que salieron fueron las biguanidas, que actualmente la única que existe es la metformina. Este fármaco es sensibilizador de la insulina, es decir, actúa a nivel periférico favoreciendo la sensibilidad a la acción de la insulina. Por eso se pueden combinar, porque son mecanismos de acción diferentes y potencializan su acción. La metformina es un medicamento que se conoce hace muchos años. Hubo estudios que satanizaron la metformina y lo sacaron del mercado en el mundo entero, menos en México. Como pasa siempre, en México no pasa nada, y en México se siguió comercializando la metformina y vendiendo la metformina, y bueno, eso nos dio la experiencia del tiempo que no tienen muchos otros países,
porque se siguió usando la metformina porque decían que producía acidosis láctica, que sí puede producir acidosis láctica, que hay que saber, es rarísimo, para qué pacientes hay que darlos. No hay que dar metformina en pacientes isquémicos que tengan cualquier tipo de isquemia, no hay que dar metformina en pacientes mayores de 70 años que tengan predisposición a la acidosis láctica, pero si no, no produce. Es un excelente fármaco, y pues bueno, lo seguimos utilizando. Ya actualmente hay otros sensibilizadores de insulina como las tiazolinedionas, pero pues son muy caros, y la metformina pasó ya la prueba del tiempo y pues la seguimos utilizando mucho, tanto que la ADA dice: el paciente que hace diagnóstico de diabetes, dale cambio de estilo de vida y metformina de entrada. A los prediabéticos, a los intolerantes a los carbohidratos, a la glucosa, está aprobado actualmente ya iniciar dosis bajas de metformina para prevenir o retardar el paso de prediabetes a diabetes, obviamente bajar de peso, etcétera. La metformina tiene varios mecanismos de acción, aparte que es sensibilizador a la insulina, retarda la absorción a nivel gastrointestinal de la glucosa, entonces evita más la elevación de la glucosa en picos. Y también por ahí dicen actualmente que también tiene un efecto de inhibir la enzima de PP4, que es de los nuevos fármacos que ahorita les voy a platicar que existen. Después salieron los inhibidores de las alfa-glucosidasas, que todavía existe. La verdad yo casi ni los uso. Hay muy buenos estudios que hablan de que se deben de utilizar en población de riesgo para prevenir, como medida preventiva para el desarrollo de diabetes, que se debe de utilizar en pacientes con intolerancia a la glucosa como para prevención, al igual que la metformina, pero como para tratamiento del diabético tiene un efecto muy bajo. Su acción principalmente es en hiperglucemias postprandiales, entonces sí se pueden utilizar, pero sus efectos colaterales son importantes, y sus efectos de reducción de hemoglobina glucosilada son muy pobres. El miglitol hubo un tiempo aquí, bueno, las enzimas alfa-glucosidasas son las que desdoblan los carbohidratos para facilitar su absorción. El miglitol o la carbosa disminuyen y retardan la absorción intestinal de la glucosa porque inhiben estas alfa-glucosidasas, que al unirse lo que hacen es que degradan a monosacáridos y a disacáridos para que puedan ser metabolizados. Y su efecto más importante se ha observado sobre los niveles de glucosa postprandial, porque como hace que se retarde la absorción, entonces evita las elevaciones de glucosa postprandiales. Se puede utilizar para estos casos de glucosa postprandial, y bueno, su efecto es potente sobre estos sacáridos. Las dosis recomendadas, se recomienda entre 50 y 100 miligramos antes de cada alimento. Lo que pasa es que como retarda la absorción y llega los sacáridos en forma no de mono y disacáridos para ser digeridos, empieza a provocar alteraciones, dificultad para el metabolismo de estos sacáridos a nivel intestinal. O sea, se retarda la absorción, no se absorbe a nivel del intestino delgado, y entonces va a absorber a nivel intestino grueso, y eso es lo que provoca los efectos colaterales, que son distensión, flatulencia, y que son pues importantes. Se pueden empezar a dosis de 50 miligramos preprandial antes de desayuno, comida y cena, y aumentar a 100 miligramos. Es una buena opción, pero no la mejor. Se usa poco. Bueno, otros inhibidores de la alfa-glucosidasa fue el emiglitide, el Sorbinil, que nunca proliferaron y salieron al mercado. Después salen las tiazolidinedionas, que a veces cuesta mucho trabajo decir tiazolidinedionas, entonces decimos las glitazonas, son las mismas por los nombres. Si oyen tiazolidinedionas o glitazonas, pues son los mismos, que son fármacos buenos, muy buenos, que son del grupo de los sensibilizadores de la insulina. Su mecanismo de acción es a través de receptores nucleares, no de membrana, y lo que hacen es activar los GLUT1 y los GLUT4 para que puedan movilizar la glucosa de periférico a introducirlo a la célula. Ese es de sus principales mecanismos de acción. El primero que salió fue ¿quién está aquí? Era buenísima, ya se me olvidó. Droglitazona fue el primero que se empezó a comercializar, era buenísimo, era caro, hicimos estudios de investigación con él.
pero se sacó del mercado porque producía problemas hepáticos, hepatopatías, tienen el riesgo de producir problemas hepáticos. Después se supo que pues era un problema más mercadológico, por lo que lo sacaron, porque de las tiazolidinedionas la mejor siempre fue la troglitazona, que ya no existe. Y actualmente nada más, estas fueron, se sacaron del mercado, nunca salieron al mercado, y actualmente nada más tenemos la pioglitazona y la rosiglitazona. Son fármacos buenos, nada más que hay que tener cuidado. No son secretagogos de insulina, incrementan la sensibilidad periférica a la acción de la insulina, disminuyen por lo tanto en forma secundaria la resistencia a la acción de la insulina y también tienen un cierto efecto de disminución de la gluconeogénesis hepática. Esta es la historia de cómo se fueron comercializando y quienes las fueron sacando. O sea, por aquí anda la troglitazona, aquí está en 1997, Park Davis sacó la troglitazona y creo que fue el que le hizo la guerrita comercial, mercadológica, y sacaron la troglitazona en mercado, y actualmente las rosiglitazona, la Bandia, no sé si lo han oído hablar, anda así por ciertos estudios que demostraron que incrementaban los problemas cardiovasculares y la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Es un buen fármaco, son buenos fármacos. Lo que pasa es que por su mecanismo, por sus acciones también favorecen la retención de líquido, porque retienen sodio, entonces hay mayor retención de líquido, provocan edema y pueden, en personas, si les damos nosotros, personas cardiópatas, no hay que dar este tipo de fármacos. Personas con problemas hepáticos, pues no hay que darles porque sabemos que pueden provocar hepatopatías, daño hepático, y no dárselo a personas, por ejemplo, que tengan insuficiencia cardíaca, grado 3, grado 4, pues está totalmente contraindicado porque hay un mayor volumen de líquido y podemos favorecer bien indicadas, son buenos fármacos. Y ya después de por Lilly salió la pioglitazona, que todavía existe en el mercado. Les decía, son fármacos que actúan en receptores PIPAR gamma, que son receptores nucleares, regulando la excreción genética de los GLUT1 y los GLUT4. Aquí está el mecanismo de acción, no se los desgloso mucho para no cansarlos, los PIPAR, y para favorecer la activación de los GLUT1 y los GLUT4. Las tiazolidinedionas tienen efectos de restaurar la habilidad de la insulina para suprimir la producción hepática de glucosa. También mejoran la sensibilidad de la insulina en el tejido graso y en el tejido muscular. Reducen indirectamente la hiperinsulinemia porque favorecen disminuyen la resistencia a la acción de la insulina. Restauran la regranulación de las células beta en el islote pancreático. Este está un poquito controvertido, en animales de experimentación se ha visto. Y mejoran la glucotoxicidad. Bueno, esto es como se absorben rápidamente en el intestino. La pioglitazona retarda su absorción con los alimentos y la rosina, o sea, la pioglitazona hay que darla antes de los alimentos, rosiglitazona se puede dar antes o con los alimentos. Se metabolizan en el hígado y sus metabolitos son pobremente activos. Obviamente sus efectos colaterales son muy importantes conocerlos, disminución leve de hemoglobina y hematocrito, pero no es que no produzcan anemia, sino como hay mayor retención de líquido, hay una hemodilución, entonces puede haber hemoglobina y hematocritos bajos, aumento de volumen plasmático por disminución de la excreción de sodio, esto es lo que producen, entonces pueden provocar edema periférico, por eso hay que indicarlos adecuadamente. Además son bien caros, la verdad, son buenos fármacos, pero son muy caros. En forma aislada, bueno, pueden producir estos efectos que son poco frecuentes, y se puede usar como monoterapia, o se puede combinar con cualquier otro de los fármacos. Bueno, esto de que está indicado en falla dieta y ejercicio, acuérdense que ya dieta y ejercicio no es un tratamiento único. Pacientes que tengan resistencia a insulina, obviamente ustedes procuren dar un secretagogo en aquellos pacientes que sospechan que todavía tienen reserva pancreática, no den un secretagogo en aquel que ya no tiene reserva pancreática, no tiene caso. Y den sensibilizadores de insulina en aquellos que ustedes sospechan que tiene resistencia a la acción de la insulina. Pero los sensibilizadores de insulina no se dan exclusivamente nada más en aquellos que tengan sospecha de resistencia a la insulina, se puede dar en cualquier paciente. Que tengan falla otros hipoglucemiantes orales y se puede dar en forma combinada. Está contraindicado entonces en pacientes que tengan problemas hepáticos activos,
en pacientes que tengan elevaciones de transaminasas, porque tienden a elevar más las transaminasas, en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca grado 3 y 4, obviamente en mujeres embarazadas y en lactancia. Se pueden combinar con sulfonilureas, con metformina, con insulina, con glinidas y con lo que quieran. Las que existen en el mercado son rosiglitazona y pioglitazona, son las únicas que tenemos ahorita en el mercado. En estudio hay muchas otras, muchísimas. Ustedes metas internet y van a ver qué cantidad de tiazolinedionas están en estudio, falta que salgan en el mercado. Después salió otro grupo de fármacos ya más reciente, que son las glinidas. Las glinidas son como las sulfonilureas, pero chiquitas. O sea, bioquímicamente su estructura es igual a la de una sulfonilurea, nada más que son estructuras mucho más pequeñas, se unen a receptores en forma más rápida, y entonces su mecanismo de acción es directamente sobre primera fase de secreción de insulina. Entonces actúan sobre hiperglucemia postprandial. Actualmente ya nada más tenemos la repaglinida, quieren volver a sacar la nateglinida y esta ya no la hay. Es así como combinar un tratamiento para personas que tengan hiperglucemia postprandial. Si ustedes detectan que tiene hiperglucemia postprandial, pues pueden utilizar una metformina en combinación con una glinida, o pueden utilizar una sulfonilurea para contrarrestar la segunda fase de secreción de insulina, pero también usar una glinida para contrarrestar la primera fase de secreción de insulina, la pérdida de la primera fase de secreción de insulina, y contrarrestar la hiperglucemia postprandial. Se usan muy poco, muy poco. Por ahí sigue la repaglinida, y los representantes pobrecitos nos van a ver, y doctora, ya me dio la oportunidad, y doctora, y pues no. Se parecen a las sulfonilureas, lo que pasa es que son secretagogos insulinotrópicos de acción muy rápida, o sea, la nateglinida se une en cuestión de minutos y automáticamente hay un pico de secreción de insulina, y entonces actúa sobre hiperglucemia postprandial. Son buenas, su principio es bueno, pero por alguna razón no han proliferado. Estimulan primera fase, van sobre glucemia postprandial y temprana, y hiperglucemia también postprandial tardía. Actúan sobre receptores de membrana, igual que las sulfonilureas, nada más que como son moléculas más pequeñas, su unión es más rápida a sus receptores, y su inicio de acción es muchísimo más rápido. Les decía, estaba la repaglinida, nateglinida, metiglinida. Actualmente nada más está la nateglinida. Hay laboratorios que quieren volver a sacar la nateglinida unida a metformina, podría ser una buena opción. Y bueno, aquí más que decirles todas las características, era que su inicio de acción era muy rápido. Aquí está, inicio a los 4 minutos, por eso se tenía que tomar el paciente inmediatamente antes de que iba a comer. Se tomaba su pastillita y actuaba sobre la hiperglucemia postprandial temprana. Su pico máximo a los 25 minutos, muy diferente a una glibenclamida, que su inicio de acción es muy tardío, su pico máximo es alrededor de las 6-8 horas, entonces pues son muy diferentes. Esto es nada más para demostrar en relación a placebo, nateglinida y repaglinida, pues que la nateglinida es la de inicio de acción mucho más rápido. Está indicado en pacientes diabéticos tipo 2 que se compruebe que tienen reserva pancreática, porque es secretagogo, que tengan hiperglucemia postprandial, y sus efectos adversos pues es la hipoglucemia como cualquier secretagogo de insulina, y tienen una mínima ganancia de peso. Las dosis pues ya ni se las digo, estas son de las que están en estudio, que no han salido al mercado. Después salieron los análogos de la amilina, que tampoco ya los tenemos. La amilina, ustedes saben que es un péptido de 37 residuos de aminoácido producido por las células beta del páncreas. Este es el medicamento que era un análogo que se sustituía a algunos de los aminoácidos para hacer un análogo semejante a la amilina, y sus efectos era suprimir en forma potente la liberación de glucagón, contribuía al cese casi absoluto de la producción hepática de glucosa, y retardaba, este es el efecto principal, retardaba la absorción intestinal de glucosa, evitando las hiperglucemias postprandiales tempranas y tardías. Pramlitida se llamaba. Uno de los efectos con los que los promovían es que, me acuerdo que los promovían como un switch de la luz, que si había hiperglucemia actuaba y si no había hiperglucemia no actuaba, que era una ventaja, o sea, si no había una hiperglucemia, su mecanismo de acción no se echaba a andar, y si había hiperglucemia, pues
actualmente ya no existe. Los nuevos fármacos son los análogos del GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4. La DPP-4 no los tengo aquí, les pido una disculpa, pero bueno, hay una plática muy bonita que el que le interese se las puedo mandar, una plática muy bonita, estoy haciendo caravana con sombrero ajeno, es de mi marido, pero yo se las mando, de los inhibidores de DPP-4, pero la DPP-4 es una enzima que inhibe y disminuye la acción de las incretinas del GLP-1. El GLP-1 es una incretina. Las incretinas son aquellos que estimulan la secreción de insulina. Entonces se empezaron a sacar los análogos del GLP-1. Actualmente existen análogos del GLP-1. Son buenos, son muy buenos, son secretagogos. En animales de experimentación se han visto que favorece incluso la regeneración de la célula beta, que eso sería una maravilla. Obviamente en humanos no se ha comprobado, pero en animales de experimentación hay estudios que demuestran que hay regeneración de la célula beta. Por eso se recomienda que se dé en personas de reciente diagnóstico. Y lo que hacen es favorecer la secreción de la insulina, o sea, que actúen los secretagogos y favorezcan la secreción de insulina. Inhiben también las células alfa, que son las que producen glucagón, entonces inhiben la producción de glucagón, que es a partir del cual se puede producir mayor glucosa. También tiene un efecto de retardar la absorción. Entonces son fármacos muy buenos. El gran problema de estos fármacos es que son subcutáneos, son inyectados, los análogos del GLP-1. Ahorita hay uno que saca Lili, que se me olvida mucho, que se llama, ¿alguien se acuerda? El Exenatide, sí, gracias, es el Exenatide. Son buenos fármacos, hemos hecho estudios con el Exenatide, pero obviamente pues ya están buscando sacar este tipo de análogos que tengan liberación más larga, que puedan aplicarse por lo menos cada semana, que sería ya más accesible. Pero si, bueno, el paciente diabético no se pone insulina porque no quiere poner el piquete, pues estos nuevos fármacos, que son muy buenos, pues tienen que tener el plus de tratar de evitar que no se inyecte. Pero es un buen fármaco, es un fármaco muy nuevo, y dentro de estos están, ya no les voy a cansar, los inhibidores de DPP-4. El DPP-4 inhibe el GLP-1, entonces también los inhibidores de DPP-4 tienen el mismo mecanismo de acción, estimulan secretagogos permiten que actúen los secretagogos de insulina, inhiben la formación y degradación de glucagón de las células beta, y retardan la absorción gastrointestinal, y también pareciera que tienen cierto efecto de retardo, el retardo de la absorción y probablemente la regeneración de células beta, que sería muy bueno. Este es un algoritmo farmacológico del paciente diabético tipo 2 que tiene falla la dieta. Eso de falla la dieta no es el algoritmo que debemos de utilizar actualmente. Hay muchos otros, las metas son muy variables, pero bueno, hay que dar educación nutricional, eso nunca lo dejen, de dieta y ejercicio, porque no hay fármaco que funcione si el paciente no hace un cambio de estilo de vida salud. Las metas, pues de acuerdo como ustedes vayan, yo no voy mucho con las de la ADA, pero hemoglobina glucosilada menos de 7, glucosas menos de 126 como metas. Si la intervención de dieta y ejercicio es efectiva y continuar, acuérdense que pues sí hay que continuar con ella, pero de todas formas, si no logramos las metas, habrá pacientes, muy poquitos, que logren metas con dieta y ejercicio, pero tenemos que estar muy seguros, no nada más con glucosas de ayuno, ¿de acuerdo? Si están seguros que con glucosas de ayuno, postprandiales, hemoglobinas glucosiladas y todas las demás evaluaciones de veras llega a metas, los hay, poquitos, pero los hay. Pero pues si no, siempre tenemos que tener en cuenta que si no llegamos a las metas, actualmente lo que la ADA nos dice, no tanto sulfonilureas, principalmente hay que empezar un paciente de diagnóstico con cambio de estilo de vida y metformina, pero también se puede iniciar con metformina y sulfonilureas, o si son pacientes que no toleran la metformina. Acuérdense que la metformina tiene bastante frecuentemente intolerancia gástrica, que es temporal, provoca diarreas, provoca náusea, vómito. Entonces pues podemos empezar con alguna sulfonilurea, y yo diría, si
ya nos vamos a los conceptos muy actualizados, pues ojalá ya no fueran secretagogos del tipo de sulfonilurea, sino ya fueran secretagogos del tipo de los inhibidores del EPP4 o de los análogos de GLP1. Obviamente pues el Seguro Social y el ISSSTE pues no, todavía no. Y bueno, saber que hay otras opciones. Estas otras opciones, ahorita rápido les voy a presentar algo sobre la insulinización oportuna o temprana. La carbosa para hiperglucemias postprandiales, las tiazolidinedionas son buenos fármacos si se indican a las personas adecuadas, nada más que son caritos. Si la intervención no es efectiva, tenemos que continuar la vigilancia, y si tenemos monoterapia, pues tenemos que añadir un segundo fármaco. Si tenemos terapias combinadas, pues a lo mejor tendremos que añadir un tercer fármaco, o desde un principio podemos pensar en la insulina, ¿de acuerdo? Ya no piensen que la insulina se da en las fases más avanzadas, porque todavía los pacientes, y miren, la culpa no es tanto del paciente, la culpa es mucho de nosotros como médicos. Todavía muchos médicos, el médico general, y puedo decirle que médicos especialistas, todavía dicen, si no se porta bien, le voy a mandar insulina. Entonces ya suena amenaza y ya no la quiero. Si le voy a mandar insulina porque ya está en las fases terminales. No debe de ser así, eso es lo que hace el médico. Y bueno, aparte de los mitos que hay alrededor de la insulina, pues si el médico y el paciente con los mitos, pues la insulina casi no se utiliza y debería utilizarse en fases más tempranas. Yo para convencer a mis pacientes digo, toco madera, pero gracias a Dios no tengo antecedentes de diabetes y hasta ahorita no tengo diabetes, pero probablemente si yo me hicieran el diagnóstico de diabetes, yo me indicaría insulina desde el diagnóstico de diabetes, porque sé que es lo único que frena el deterioro de la célula beta, porque sé que es lo único que va a prevenir en forma más intensiva las complicaciones micro y macrovasculares. Pero bueno, hay muchos otros fármacos, hay que dar oportunidad, y bueno, se puede empezar a veces. Eso se puso en boga hace unos años, se sigue utilizando, cuando empezó así como que meterse ya más la insulina en el diabético tipo, acuérdense que se decía, y eso también yo lo estudié, en la época del doctor Van Gemmer, la insulina es para el diabético tipo 1 y para el diabético tipo 2 en situaciones especiales, embarazo, cirugías, ¿qué más era? Embarazo, cirugías, complicaciones severas infecciosas, en ese momento se podía dar, y ya no me acuerdo, y cuando ya de plano ya la reserva pancreática ya no funciona, y actualmente ya no es el concepto. La insulina es la mejor terapia que tenemos, sin dejar atrás que tenemos muchos otros fármacos que podemos utilizar. Y bueno, siguiendo el algoritmo, las terapias combinadas, si es efectivo, pues podemos seguir con eso. Si no es adecuada, pues podemos iniciar la insulina nocturna, que les decía, se puede calcular la insulina 0.2 unidades por kilogramo de peso y combinarla con hipoglucemiantes orales y utilizarlos en la noche. Entonces así empezamos como a insulinizar al paciente, seguimos dándole sus fármacos, que puede ser mono o terapia combinada, y todavía agregarle insulina en la noche para lograr un mejor control. Y bueno, o el tratamiento insulínico desde un principio o en fases iniciales como tratamiento de primera opción, puede ser en el tratamiento del paciente diabético. En relación a la insulinización o el uso de la insulina, antes se decía temprana, actualmente el término es oportuna. Hay que buscar cuál es el momento oportuno. A lo mejor no es al momento del diagnóstico, pero a lo mejor sí es a muy corto tiempo después del momento del diagnóstico, y no esperarme hasta los 15 años cuando ya hay complicaciones y de veras ya la función de la reserva pancreática pues ya está totalmente depletada. Tenemos que recordar que la producción de la insulina se produce, tenemos una producción continua basal, y aparte tenemos una producción que es la segunda fase de la secreción de la insulina en respuesta al alimento. A la hiperglucemia postprandial se estimula las células beta del páncreas para que produzca insulina. Tenemos picos de insulina de acuerdo a los alimentos que hacemos, desayuno, comida, cena, y si hay alguna colación. El estudio UCA-PDS, que le digo que le han sacado muchísimo jugo, es un estudio a largo plazo
en el cual con tratamiento intensivo comparado con tratamiento convencional en diabéticos tipo 2, se quería ver se vio a largo plazo qué tanto el tratamiento intensivo reducía la presentación de complicaciones. Fue a 10 años y se observó que la reducción del tratamiento intensivo de cualquier evento final por diabetes fue del 12%, del infarto al miocardio, que se habla de una macroangiopatía, esta cifra, acuérdense de ella porque se las voy a nombrar, 16%, y de enfermedades microvasculares hasta un 25% más, hasta la retinopatía hasta muchísimo más. Entonces ahí es donde se empezó a hablar de decir, bueno, pues creo que sí vale la pena dar un tratamiento intensivo para evitar las complicaciones. Hay 3 estudios que fueron los que nos dieron esta pauta de cambiar nuestra forma de pensar a los médicos, que fue el estudio DCCT, que fue el estudio a largo plazo en diabéticos tipo 1, el Kumamoto, que es el que les digo que es tratamiento intensivo versus convencional en diabéticos tipo 2, el UKPDS, y este es un estudio japonés, el estudio Kumamoto, que también lo que se buscaba era reducir la hemoglobina glucosilada, y aquí ven de 9 a 7.2, de 9 a 7 y de 8 a 7, o sea, hay una buena reducción, pero bueno, no logramos metas. Y en estos estudios se vio como si el tratamiento intensivo sí reduce las microangiopatías, fíjese, la retinopatía está un 63%, la nefropatía está un 54%, es decir, a 10 años los pacientes que habían tenido tratamiento intensivo tuvieron menor frecuencia de las microangiopatías en comparación a los pacientes que a 10 años se les dio un tratamiento convencional, o sea, tratando de controlarlos, pero como convencionalmente se hace. La neuropatía está en un 60%, y las enfermedades cardiovasculares, les decía, bueno, en el DCCT, que es en diabéticos tipo 1, fue mayor, pero en el diabético tipo 2 en un 16%. Les decía yo estas cifras, porque también en la mesa redonda del día de hoy, y quiero yo retomar un tema de ahí. El endocrinólogo, y digo el endocrinólogo porque es la realidad, o el médico general o cualquier especialista, el médico internista, estamos fijados en el diabético. Nuestro objetivo número 1 es bajar la glucosa a como de lugar y bajar la hemoglobina glucosilada. Ahora ya estamos más actualizados de hemoglobina glucosilada, que la hemoglobina glucosilada es el estándar de oro para valorar el control de la glucosa. Glucosa de ayuno es el estándar de oro para diagnóstico, entre comillas, como ya dijimos, pero sí la hemoglobina glucosilada sigue siendo el estándar de oro para medir, para ver control glucémico. Porque luego estas son preguntas de examen, así de simples, pero son preguntas de examen. Y entonces nos estamos enfocando exclusivamente a hacer el control de la glucosa. Y entonces una de las preguntas que hubo ahora en la mesa fue, ¿qué harían ustedes? Y quiero saber qué harían ustedes en un paciente diabético que es hipertenso y que tiene hipercolesterolemia con LDL elevado. ¿Qué le darían más importancia? ¿Controlar la glucosa con una hemoglobina glucosilada de maravilla, menos de 6 o 6.5? ¿Controlarían la presión? ¿Controlarían los lípidos? O sea, ¿qué le darían la prioridad? ¿O controlarían todo? Todo. Yo estoy de acuerdo que hay que controlar todo, pero si nos ponemos a ver en forma individual, y les voy a usar el término que utilizamos mucho porque es como muy objetivo, ¿qué paga más en el diabético? Si yo controlo la glucosa, me paga más controlar la presión y me paga más controlar los lípidos. Yo les puedo decir, no lo voy a hacer, yo sé que vamos a tratar de controlar todo, ese es nuestro objetivo, pero si yo dijera, tengo que controlar uno y después otro y después otro, paga más el control del colesterol LDL que el control de la glucosa. El control de la glucosa intensivo redujo las complicaciones macrovasculares, que es la causa número 1 de la muerte en el diabético tipo 2, acuérdense, más del 70%, la redujo exclusivamente el control intensivo, 16%. Si ustedes hacen un control intensivo de la presión arterial, que fue una rama del estudio UKPDS, que los que tenían controlados intensivamente la glucosa les agregaban antihipertensivos 1, 2 o 3 para controlarlos intensivamente de la hipertensión,
se redujeron las complicaciones macrovasculares, riesgo cardiovascular, infarto, enfermedad vascular, en un 24% por el hecho de controlar presión arterial. Entonces paga más controlar la presión que controlar la glucosa. Y si me oyen mis amigos endocrinólogos me mandan a la porra, porque decir, pues tú ya te estás haciendo medio cardióloga porque este es un servicio de cardiología, ¿no? Pero es la realidad. Y otros estudios nos han demostrado que paga más controlar el colesterol en el diabético que controlar la presión y que controlar la hemoglobina glucosilada o la glucosa. Hasta un 36% con un tratamiento con una estatina se disminuye el riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular, y si aumentamos a dosis altas hasta 80% de atorvastatina, por ejemplo, que está probado darlo en pacientes de alto riesgo, podemos todavía de ese 36 aumentarle todavía un 20 y tantos % más de prevención de riesgo cardiovascular. Entonces, si yo les vuelvo a hacer la pregunta, yo sé y los entiendo, y yo también contesto lo mismo, todo, y si tiene más, pues todo lo demás, y lo bajo de peso y todo, pero si nos enfocamos que tiene mayor ganancia para nuestro paciente en prevención de la causa número 1 de mortalidad es lípidos, en segundo lugar la presión, y trácatela, suena ilógico, pero en tercer lugar queda la glucosa, porque solo me reduce el 16%. Entonces, contrólenlo de todos, pero a lo que voy es, en todo paciente diabético, lleven la LDL a menos de 70, lleven su tensión arterial a menos de 130/80, para que de veras puedan disminuir el riesgo cardiovascular. Si nada más llevan la hemoglobina glucosilada a menos de 6 o de 6.5, su paciente tiene un altísimo riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, y esto es lo más actual. Aquí están los estudios de CCT, como la hemoglobina glucosilada con terapia intensiva disminuye más que con terapia convencional, el estudio Kumamoto, el estudio UKPDS, etcétera. La verdad, ya se acabó, ya vamos a acabar. Diabetes tipo 2 enfermedad, es una enfermedad progresiva. Vemos que a pesar que al principio con terapia intensiva logramos disminuir la hemoglobina glucosilada, siempre tiende a haber una ganancia con el paso de los años. O sea, es muy difícil que logremos controlar la hemoglobina glucosilada a las metas de forma progresiva. Miren, aquí está lo que les decía. Según el estudio NANES, en el estudio en Estados Unidos, la retinopatía empieza, los daños microvasculares, en este caso retinopatía, empieza a incrementar su prevalencia, su presentación, a partir de hemoglobinas glucosiladas por arriba de 6. Entonces la ADA se queda corta con menos de 7. En los indios Pima, que es una población de altísima prevalencia, a partir de menos de 6 de hemoglobina glucosilada se empieza a presentar la retinopatía. En el estudio egipcio también, a partir de menos de 6 de hemoglobina glucosilada se empieza a presentar retinopatía, y a partir de que hacemos el inicio del diagnóstico de diabetes, vemos cómo esto es progresivo, y nosotros el control de la hemoglobina glucosilada, conforme más pasa el tiempo, más nos va a costar trabajo llegar a las metas de la hemoglobina glucosilada. Esto es de la hemoglobina glucosilada, las evidencias que hay que una hemoglobina glucosilada arriba de las cifras normales, pues nos va a dar 2 a 3 veces más la posibilidad de presentar complicaciones. En este estudio, el EPIC-NOC4, se vio como a mayor hemoglobina glucosilada, mayor enfermedad cardiovascular, a mayor hemoglobina glucosilada, enfermedad isquémica del corazón. O sea, sí vamos a favor de que hay que controlar al paciente diabético, eso me queda claro. Bueno, la insulina, rápido les digo, no hay que esperar al final. El riesgo de la insulina, pues el riesgo principal es la hipoglucemia. Ahorita estamos haciendo un estudio de investigación con una nueva insulina que va a sacar Novo Nordisk, que se llama Siva, que es una insulina basal parecida a la glargina, la Lantus, o a la otra, a la de Temir. Y obviamente pues están haciendo hipoglucemia a los pacientes, que es el riesgo principal. El uso de la insulina en diabéticos tipo 2, pues se sugiere que se hagan en pacientes delgados, que tienen baja de peso, con una marcada hiperglucemia, con cetonuria y patrón glucémico inestable. Indicación para el tratamiento en el diabético tipo 2 cuando hay glucotoxicidad. La glucotoxicidad es un fenómeno en el cual
ustedes les dan un tratamiento farmacológico y no mejora, aumentan dosis y no mejora, y entonces saturan a los receptores y no hay forma, y entonces dejamos descansar a los pacientes con el medicamento, les damos insulina y después volvemos otra vez con el medicamento y vuelven a tener buen efecto. Entonces, pues una indicación, cuando hay insuficiente producción endógena de la insulina, cuando hay una contraindicación del uso de los hipoglucemiantes, se puede usar combinada o sola. Se puede usar combinada con cualquier hipoglucemiante oral, ya les dije, se calcula 0.2 unidades por kilogramo de peso, se usa en la noche y es una buena opción, o cualquiera que sea el esquema que ustedes puedan poner. Hay otra plática también, y por ahí tenemos unos capítulos que escribimos sobre uso de insulinas, si les interesa también díganme y de alguna forma se los hacemos llegar, cómo calcular el uso de la insulina, que les digo que el tanteómetro de veras, cuando nos pusimos a investigar, que nos dijeron a escribir esos artículos, híjole, no crean que hay mucho escrito, porque no hay reglas muy marcadas, pero sí cuánto se calcula en el adulto, cuánto se calcula para uso nocturno, todo eso lo tenemos, no se los puedo dar yo ahorita por cuestión obvia de tiempo. Bueno, se puede combinar con todo. Este es un caso clínico, simple y sencillamente para decirles que ustedes les miden una glucosa de ayuno al paciente diabético, pues van a pensar que el paciente está en control. Pero si ustedes hacen una medición, se van a dar cuenta que el paciente diabético con una glucosa de ayuno normal o cerca de lo normal, no necesariamente y generalmente no está en control, y entonces aquí es donde el uso de la insulina nos puede ayudar mucho. Esto se los voy a saltar por cuestión de tiempo. Lo que yo quería es, espérenme, me voy porque son los algoritmos. Los métodos de aplicación de insulina ha habido muchos, obviamente sigue usándose la jeringa. En países del primer mundo, bueno, se usa mucho la bomba de infusión continua de insulina. Para diabéticos tipo 1 es una muy buena opción. Nuestra población mexicana no tiene la cultura ni la educación en general para utilizar este tipo de bombas, porque se requiere una educación bárbara, desde el conteo de carbohidratos para saber calcular cuánta insulina, bolos de insulina me voy a inyectar. Nosotros lo hemos tratado de hacer con algunos pacientes, pocos realmente tienen un buen efecto, pero es una muy buena opción. Y dentro del futuro de terapia de insulina les quería yo comentar, esta insulina inhalada, no sé si alguno de ustedes la conoció, fue una maravilla. Nosotros hicimos estudios de investigación, en verdad era una belleza. Era una insulina, este era el dispositivo con el cual se aplicaba la insulina, era inhalada por boca. Estos blisters contenían la insulina en polvo, se metían al dispositivo, este era el dispositivo como se armaba, y el paciente venía, ahí era por gramos, porque venía en polvo, no por unidades, pero había una equivalencia a unidades gramos, y entonces venía en 1 y 3 gramos, y entonces el paciente daba su aspirada y tuvimos, tuvimos excelentes resultados. Se sacó del mercado porque Pfizer fue quien la comercializó y venían ya como 3 o 4 insulinas inhaladas a punto de salir por muchos otros laboratorios. Se sacó del mercado porque parece, porque no se comprueba todavía, que producía problemas respiratorios y incremento en la probabilidad de cáncer a nivel pulmonar. No se ha comprobado, no sabemos cuál fue la razón. Se ha tratado de sacar insulina transdérmica, se ha tratado de sacar insulina oral, pero al llegar al tracto gastrointestinal se pierde su función. Pero esto realmente pues nos tocó vivirlo, fue una maravilla, y era de acción ultra rápida, se comparaba con las insulinas de acción ultra rápida. Por lo tanto, el paciente tenía que hacer su inhalación 3 veces al día. Y bueno, se tenía un control y con una hemoglobina glucosilada excelente. Hay muchas cosas, vienen muchas insulinas, vienen muchos fármacos. Lo importante, 2 cosas, y yo concluyo, es traten de ver al paciente diabético como un paciente en forma integral. El paciente diabético no es una glucosa y el paciente diabético no es una hemoglobina glucosilada. El paciente diabético es mucho más, y el paciente diabético se tiene que buscar
metas de control, no nada más en glucosa, sino en muchas otras cosas. Y tratamientos hay muchísimos, no dejen al término el uso de la insulina, por favor, traten de buscar opciones en algunos pacientes que puedan empezar el tratamiento insulínico en forma más oportuna, que es lo único que nos va a prevenir a largo plazo las complicaciones de diabetes. Y bueno, aquí dice, hay cosas en la vida que no se pueden prevenir, por fortuna la diabetes no está dentro de ellas. Y pues, viene un caso clínico, creo que ya no tenemos tiempo. ¿Sí tenemos tiempo? Yo por mí aquí encantada de la vida. Vamos al caso clínico. Mujer de 50 años de edad, menopáusica, con menopausia a los 49 años, con diagnóstico de diabetes mellitus desde los 47 años, con control metabólico irregular a base de dieta, que no sigue, lógico, y glibenclamida 15 miligramos, que es una dosis promedio. Presenta cansancio, poliuria, polidipsia ocasional en los últimos 6 meses, aumento de peso de 4 kilos, pesa 71 kilos, con talla de 1,50, tensión arterial de 135/85 por arriba de los rangos. O sea, si vamos analizando, es una paciente que está obesa, que tiene descontrol en la presión arterial, con datos clínicos de hiperglucemia, una medición de cintura de 92 centímetros, ¿se acuerdan? De acuerdo a la OMS, ayer les dijeron cuál es, en mujer, menos de 80 y menos de 88 para riesgo, menos de 80 para riesgo moderado y menos de 88 para riesgo elevado. Entonces tiene 92, tiene una obesidad central, que es la más dañina. Se hace una revisión de fondo de ojo en donde se encuentran formaciones saculares en vasos de mácula, no hay evidencia de enfermedad vascular periférica, o sea, tiene una retinopatía no proliferativa, vamos a decir, no hay problemas vasculares periféricos, tiene caries de diversos grados, sensibilidad y pulsos de ambas piernas normales, o sea, no hay datos de neuropatía diabética, podríamos decir. Su glucosa de ayuno es de 179, ¿cómo la consideran? Postprandial de 2 horas de 196. Pues aquí sí le midieron insulina 17 miliunidades con un péptido C de 1 nanogramo, que quedamos que era el límite, 1 nanogramo por mililitro. Tiene una hemoglobina glucosilada de 9.3. Hay una correspondencia entre hemoglobina glucosilada y glucosa. Si un paciente les llega con hemoglobina glucosilada de 6, estamos hablando que a lo mejor es un paciente que anda con glucosas de 120. Si tiene una hemoglobina glucosilada de 7, pues a lo mejor anda con glucosas alrededor de 150. Si anda con hemoglobinas glucosiladas de 9, pues son pacientes que tienen más de 200 de glucosa. Entonces esta paciente tiene una hemoglobina glucosilada de 9.3, un colesterol total de 189, triglicéridos de 214. Acuérdense que les dije que la dislipidemia más frecuente del diabético es triglicéridos elevados con HDL de 39, que está baja. Las preguntas son, datos de síndrome metabólico de acuerdo a la OMS, bueno, me los até rápido hace ratito, pero de acuerdo a la OMS, este paciente tiene datos clínicos para síndrome metabólico, ¿y cuáles serían? Circunferencia de cintura, ¿qué más? Los triglicéridos, la circunferencia de cintura, tensión arterial sistólica, podría ser. O sea, sí tiene datos de acuerdo a la OMS. Acuérdense que actualmente los datos que más se utilizan, por lo menos en nuestra población, para hacer diagnóstico de síndrome metabólico, que actualmente ha estado así como rebatido, pero yo voy a favor de que sí hay que hacer la valoración del síndrome metabólico, son los que revisamos de acuerdo a ATP3. Es evidente que la paciente se encuentra con síndrome metabólico, reserva pancreática agotada. Puede ser 1 o 2 positivos, vayan diciendo si sí o sí. ¿Tiene síndrome metabólico? Tiene más de 3 de los datos para ser positivo síndrome metabólico. ¿Tiene reserva pancreática agotada? ¿Por qué no? ¿Se acuerdan del péptido C? Tiene 1.0, pues está en el borderline. Es una paciente que ya tiene cierta, o sea, por lo menos no va a estar recomendado que estar dándose secretagogos para depletar todavía el poquitito que le queda. Un paciente que tiene 0.8 o 1 nanogramos de péptido C es un paciente que ya
tiene una reserva pancreática muy baja. Ausencia de resistencia a la insulina, hiperglucemia posmenopáusica, y esa nos la sacamos de la manga, y tiene muy mal pronóstico, pues es una paciente de alto riesgo, ¿no? La tensión arterial de 135/85 para esta paciente es normal, baja, limítrofe, alta e irrelevante. De acuerdo a las metas actuales es alta, menos de 130/80. Es conveniente para su control metabólico manejarla con insulina, incremento de la dosis de glibenclamida, pues ya no tiene reserva pancreática, ¿para qué le aumentamos, no? Agregar una tiazolidinediona, puede ser, pero bueno, es hipertensa, habría que ver si no tiene insuficiencia cardíaca. Acuérdense que en pacientes con insuficiencia cardíaca no se debe utilizar. Apoyo psicológico, pues todos necesitamos apoyo psicológico, pero así como prioridad para el tratamiento, pues no. El apoyo psicológico lo usamos mucho nosotros cuando no hay un apego al tratamiento, en el diabético y en el obeso, porque, híjole, cómo nos cuesta trabajo, y sí nos puede ayudar, ¿eh? Y un cambio de estilo de vida. ¿Qué harían ustedes de todo esto? Cambio de estilo de vida de entrada, ¿no? Quiere decir que no tiene un buen estilo de vida, y probablemente sería una paciente ya que sería candidata, muy buen candidato al tratamiento con insulina en forma oportuna. Si la paciente tiene resistencia a la insulina, el manejo farmacológico más conveniente es agregar a la sulfonina, y acuérdense que tiene glibenclamida. Y entonces decimos, si fuera nuestra opción agregar algo y tiene resistencia a la insulina, ¿qué podríamos agregar? Tiazolinediona, metformina, glipizida, nateglinida o insulina. Pues si tiene resistencia a la insulina, pues las probables, valorando el caso de la paciente, podría ser o tiazolidinediona o metformina. Y gracias.